Dios derrame grandes y poderosas bendiciones sobre tu vida en este día. Bienvenido a tu programa Más cerca de Dios. Y hoy quiero hablar contigo un tema que es realmente importante para esos hijos maduros de Dios, y es el poder de la intercesión. Hoy quiero que podamos ver cómo ese regalo maravilloso que Dios le regaló a los seres humanos como un arma gloriosa y poderosa para deshacer realmente cosas sobrenaturales en esta tierra, como lo es la intercesión. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 18, versículo 16. La palabra dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, aquí vemos tres aspectos importantes acerca de la relación que tenía Abraham con Dios. Y lo primero que vemos es que Abraham era amigo de Dios, era siervo de Dios y tenía una amistad muy estrecha con el Padre Celestial, al punto que el mismo Dios expresa en la palabra: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Significa esto que entre amigos no hay secreto, y Dios no podía ejecutar su juicio y ejecutar su plan sin que antes se lo revelara a su amigo. Y ese amigo especial de Dios en esta tierra en ese momento se llamaba Abraham. Así que Dios le dice a Abraham los planes que él tiene, porque Abraham era su amigo. Y qué maravilloso es cuando nosotros logramos tener esa amistad con el Espíritu Santo y logramos tener esa comunión y esa coinonía y ese compañerismo con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él es el que escudriña el corazón del Padre. Por lo tanto, los planes de Dios son revelados a los amigos de Dios. Aquellas cosas que de pronto el enemigo en el secreto está planeando, está diseñando, ese plan que el enemigo está diseñando, o el mismo propósito que Dios está diseñando y organizando para tu vida, es revelado cuando tú tienes una amistad profunda con el Espíritu Santo. Cuando eres amigo del Espíritu Santo, no hay secretos entre Dios y sus hijos. Y quiero animarte para que hoy puedas anhelar en lo más profundo de tu corazón y con cada célula de tu alma una amistad con el Espíritu Santo. Que Él pueda llamarte un día: es que yo tengo un amigo en tal ciudad, en tal nación, que se llama fulano de tal. Él es mi amigo y no haré nada en esa ciudad sin que yo se lo muestre, sin que yo se lo revele, sin que yo le dé a conocer el plan que estoy por llevar a cabo en ese lugar. Qué maravilloso sería cuando Dios nos da a través del Espíritu Santo la revelación de sus planes. También podemos ver que Dios consideraba que Abraham era un hombre de bendición, que era un hombre lleno de la misericordia de Dios. Dios sabía que Abraham era misericordioso, que Abraham tenía compasión por su prójimo, por las personas que lo rodeaban. Y también Dios sabía que Abraham hablaba de él, de su familia, de sus siervos, como instruyó a Lot también en los caminos del Señor. Podemos ver cómo Abraham podía hablar de Dios en su casa, podía hablar de Dios en el lugar donde tenía sus cultivos, a sus empleados, ¿sabe? Era un hombre que le gustaba enseñar los mandamientos de Dios a aquellos que le rodeaban. Abraham no dejaba escapar una ocasión para poder compartir de la palabra de Dios con aquellos que le rodeaban. Y eso era algo que Dios amaba de Abraham y por eso lo consideraba su amigo. Entonces vemos que
estaba ocurriendo algo importante, y es que en Sodoma y Gomorra estaba a punto de ocurrir un juicio inminente de Dios a causa del pecado. Y cuando vemos Génesis 18:20, dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora para ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces vemos que lo que dice la palabra es que el clamor del pecado de Sodoma y de Gomorra era realmente grande, y su pecado era sumamente grave, al tal punto que Dios mismo descendió para ver si era realmente tan perversa como el clamor lo indicaba en el reino de los cielos. Ahora, hay dos aspectos que le comunican a Dios la condición de una persona, y quiero que puedas ver esto porque es un punto muy importante de la enseñanza. Mis queridos hermanos y amigos que me pueden estar viendo en este día, muchas veces en nuestra casa hay iniquidad, hay pecado, hay cosas que se están haciendo mal. Y sabe, cuando Dios sabe, porque Dios es omnipresente y conoce todas las cosas, pero Él puede notar la maldad y el pecado en una persona, en una ciudad y en una nación, cuando el dolor, las lágrimas y el corazón contrito y humillado de aquellos que son afectados por ese dolor y por esas circunstancias. Significa que cuando hay una persona que es abusada en un hogar, y esa persona llora, y esa persona gime, y esa persona le duele su corazón a causa de su condición de abuso, Dios puede ejecutar juicio sobre ese hogar. Y no solamente cuando vemos que hay personas que están sufriendo, cuando vemos que hay personas que están siendo heridas, maltratadas, realmente oprimidas, y ese dolor, esas lágrimas, esa angustia suben a la presencia de Dios. Y cuando eso sube a la presencia de Dios, Dios mira hacia la tierra, mira hacia esa ciudad, mira hacia esa persona, mira hacia ese hogar. Me pregunto cuántos hogares hoy las esposas lloran porque hay infidelidad en sus hogares. Están a punto de divorciarse, de perder su hogar. Hijos que sufren por el maltrato de sus padres, o padres que lloran y gimen por el dolor de ver a su hijo perderse en la droga, en el alcohol. ¿Acaso crees que Dios no ve esas cosas? ¿Acaso crees que ese dolor y ese sufrimiento no sube a la presencia de Dios y se presenta ante Dios como se presentó el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no crees que Dios es realmente misericordioso, bondadoso y justo para ver el dolor del corazón de alguien que está afligido, de alguien que está herido, de alguien que tú tal vez maltratas, ultrajas y dañas con tus palabras? Dios está dispuesto a verlo. Y dice la palabra que Dios mismo descendió para ver cuán grave era la condición de Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos lo que estaba pasando en esas ciudades, todo lo que Satanás había levantado sobre esas ciudades, el pecado que había en ese lugar, que realmente ya todo el mundo estaba hastiado y todo el mundo veía la maldad de cómo se comportaban las personas, de cómo era ese estilo de vida diario perverso que tenían los sodomitas. Y eso subió ante Dios, y es allí donde Dios dice: vendré y traeré juicio sobre esa ciudad. Y sabes, muchas veces nosotros no podemos ver ni comprender que hay momentos donde se ejecutan juicios de Dios en nuestras familias, y se ejecutan porque Satanás, el acusador, pide legalidad, así como pidió legalidad en la vida de Job.
para poder ir a Job y tocar sus hijos, y tocar sus bienes, y tocar su familia, y tocar su propia salud. Y vemos cómo entonces ese acusador que se llama Satanás también va delante del Señor a acusarnos y a decir lo que estamos haciendo mal, y a decir lo que estamos haciendo y la forma como estamos haciéndole daño a otra persona y destruyéndole la vida a otra persona. Y sabe, eso sube ante la presencia de Dios como subió el dolor y la angustia de Sodoma y Gomorra. Ahora vemos que en el capítulo 18, versículo 22 de Génesis, dice que Dios empezó a hablar con Abraham y le decía: Abraham, quiero que sepas que voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo algo muy importante a Dios. Y sabe, aquí empieza el proceso de la intercesión, porque cuando nosotros intercedemos, vamos a suplicar, a implorar la misericordia de Dios, para que Dios no ejecute ese juicio que ha trazado, sino que tenga misericordia. Y yo creo que muchas veces Dios ha detenido su mano para destruir ciudades, pueblos y naciones, porque hay una iglesia que pide misericordia, que clama delante de Dios por su amor, por su misericordia. Y no hay nada que derrita más el corazón de Dios que una petición de su pueblo llena de lágrimas, llena de angustia, llena de un corazón contristo, humillado, y esas lágrimas en el redoma de la presencia de Dios hacen un efecto y detienen el juicio de Dios. Y tal vez tú necesitas clamar e interceder por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, porque tal vez el juicio de Dios esté a punto de ser revelado contra tu hogar. Ahora, no estoy diciendo que Dios es un Dios que quiere destruirnos, que quiere dañarnos. El mismo pecado activa cualquier tipo de opresión en nuestra vida. El mismo pecado del ser humano lo destruye. Solo que Dios se aparta y solo Dios se hace a un lado para que el enemigo tenga autoridad para tratar de tocar a aquellos que Dios está llamando, con lazos de amor, que Dios está llamando con misericordia, pero que sus corazones están endurecidos, realmente endurecidos para con Dios. Y sabes, necesitamos entender que podemos interceder por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestra familia. Y mira, dice la palabra que entonces Abraham empezó a hablar con Dios y le dijo: Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Y Dios le dijo: no destruiré al justo juntamente con el impío. Y Abraham le dijo: si hallare en Sodoma, si hay 50 justos en Sodoma, ¿perdonarás ese pueblo? Dios dijo: si hay 50 justos en Sodoma, no la destruiré. Ahora, recordemos que Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. Recordemos que Lot estaba viviendo en esa ciudad de perversidad y de maldad. Y vemos cómo Lot tuvo la oportunidad de pronto de generar salvación sobre muchas personas, pero su condición fue una condición pasiva. Él no enseñó la palabra ni siquiera a su esposa ni a sus hijos. Él no enseñó la palabra, no enseñó el temor de Jehová a su generación, ni a las personas que trabajaban con él, ni a las personas que estaban alrededor de él. Simplemente él se guardó ese conocimiento, lo guardó para sí, pero no lo sembró en sus hijos.
Y hay algo que tú no puedes dejar de hacer, y es sembrar la palabra de Dios en tus hijos. Tú eres la persona que debe sembrar la palabra de Dios en tus hijos. No puedes dejarle la responsabilidad al colegio donde asisten tus hijos, por muy cristiano que sean sus docentes. No puedes darle esa labor a la iglesia, que vas cada domingo y tus hijos se reúnen en una escuela dominical. No, esa debe ser una tarea de casa. Esa debe ser una tarea de los padres, que puedan enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, el temor de Jehová, sus mandamientos, sus preceptos. Enseñarle a sus hijos a no hacer lo que quieran, sino aprender a hacer la voluntad de Dios, a no querer vidas fuera del propósito de Dios, a no anhelar vidas alejados de la presencia de Dios. Solamente el padre y la madre pueden direccionar a sus hijos en la palabra de Dios, y era lo que Lot tenía que hacer para que el juicio de Dios no destruyera esa ciudad. Si tan solo Lot hubiese proclamado la palabra de Dios sobre su generación, sobre sus hijos, sobre sus yernos, sobre su esposa, sobre aquellos que le rodeaban, tal vez ese juicio no hubiese sido efectivo sobre esas ciudades, porque Dios lo hubiese detenido. Abraham, al darse cuenta que tal vez no habían 50 justos, le dijo: Señor, ¿y si hay 40 justos? El Señor le dijo: por amor a los 40 no la destruiré. Luego dice: ¿y si hay 30, Señor? Dijo: por amor a los 30 no la destruiré. Luego bajó a 20 y le dijo: Señor, ¿y si solo hay 20? Le dijo: por amor a los 20 no la destruiré. Pero ¿sabes algo? Luego, al ver a Abraham que tal vez ni siquiera habían 20, le dijo al Señor: déjame y hablo por última vez. Si tan solo hubiesen 10 justos, ¿no la destruirías? Dios dijo: no la destruiré por amor a los 10 justos. Y sabe, podemos contar que Lot era un justo, su esposa, sus 2 hijas y sus 2 yernos. Eran 6 que pudo haberse ganado para el Señor, y por lo menos 4 almas más para completar 10 justos, para que el juicio de Dios no se ejecutara sobre la tierra. Pero como fue un hombre pasivo, como le dejó la enseñanza a sus hijos, a la televisión, a la internet, a sus amigos no creyentes, sus hijos, sus hijas crecieron sin el temor de Dios. Su esposa vivía sin el temor de Dios. Y podemos ver cómo el juicio de Dios desciende sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dice la palabra? Que Lot no estaba dudando en salir, y tuvieron los ángeles que arrebatarlo de su mano y tomarlo, y tomar a sus hijas y a su mujer. Y era tanto el apego que tenían en Sodoma y Gomorra, que su mujer miró atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Únicamente se salvó Lot y sus 2 hijas, ¿sabe? Por la misericordia de Dios y por amor a Abraham, su siervo. Si Abraham no hubiese intercedido por Sodoma y Gomorra, ni siquiera Lot hubiese podido ser salvo. Pero cuando hay alguien que intercede, cuando hay alguien que clama por ese familiar, cuando hay alguien que está intercediendo, orando, clamando ante el Señor por esa situación de aquel familiar que está en esa clínica, en la unidad de cuidados intensivos, por aquel familiar que está en esa prisión, en esa cárcel, por aquel familiar que está en las drogas, en el alcohol, en cualquier clase de vicio y de inmoralidad sexual, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia, y quiero que entiendas algo en este día. Cuando tú clamas al Señor, Él tiene misericordia de tu casa. Él no permitirá que los juicios vengan sobre tu hogar. Cuando tú intercedes, cuando tú te humillas, cuando tú clamas delante de Dios, Él tiene misericordia de ese clamor.
Por eso, cuando nosotros intercedemos, ocurren cosas realmente poderosas. Activas los recursos del reino de los cielos en la tierra. Lo primero que haces es que activas todas las alarmas del reino de los cielos. Cuando Dios oye tu intercesión, todo en los cielos empieza a estar atento a tu oración, en tu intercesión, en tu clamor. Ahora, cuando intercedemos, desatamos ángeles ministradores que vienen a ayudar a la tarea de la salvación y la liberación de las personas. Esos fueron los ángeles que pudieron sacar a Lot de esa destrucción total. Fueron ángeles ministradores al servicio de los que interceden. Yo quiero darte una buena noticia. Hay ángeles ministradores al servicio de aquellos que intercedemos delante de Dios. Por lo tanto, hay ángeles cuidando a ese hijo tuyo que está en la calle ahora mismo. Están ángeles cuidando a ese familiar tuyo que está en esa clínica ahora mismo, en esa cárcel, en ese hundimiento del vicio. Allí están los ángeles de Dios y nada les ocurrirá, porque mientras los ángeles ministradores estén al servicio del intercesor, Él protegerá a los tuyos. ¡Wow! ¡Qué maravillosa revelación del Espíritu Santo en este día! Ángeles y ministradores están alrededor de aquellos que interceden. Ahora, cuando intercedemos, apelamos a la misericordia de Dios. Cuando intercedemos, nos convertimos en colaboradores de Dios al presentar nuestras oraciones a favor de personas, ciudades o naciones. Cuando tú oras por tu ciudad, cuando tú oras por tu nación, te conviertes en un colaborador de Dios, te conviertes en un siervo de Dios, te conviertes en amigo de Dios, y Dios te revelará los planes que tiene preparado para esos territorios. Cuando intercedemos, arrebatamos almas de las manos del enemigo. Nos convertimos en pescadores de hombres, como Dios le dijo a Pedro que sucedería. Pedro, ya no pescarás más peces, ahora serás un pescador de hombres. Arrebatamos almas a través de la intercesión del reino de las tinieblas. Ahora, mientras intercedemos, activamos el poder del Espíritu Santo para traer convicción de pecado a las personas. También mientras intercedemos, demarcamos el territorio del enemigo. Y sabe, esto es importante. Mientras nosotros intercedemos, murallas son levantadas a través de nuestra intercesión. Murallas poderosas son levantadas. Hermano, yo quiero que tú puedas entender lo sobrenatural que es la intercesión. Cuando tú estás intercediendo, hay murallas que se están levantando. Murallas que se levantan a favor de las personas por las cuales tú estás intercediendo. Por eso la palabra dice en Ezequiel 22:30, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, que construyera un muro y se pusiera en la brecha delante de mí para el bien de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no encontré a nadie, ni siquiera uno, dice la palabra. Significa que Dios anda buscando intercesores. Significa que Dios anda buscando quien se pare delante de Él a favor de una ciudad, a favor de una familia, a favor de una nación. Dios está buscando a una persona que se pueda levantar a clamar por su misericordia, a desatar el poder de Dios en la tierra. Y dice la palabra que cuando tú intercedes, se levantan murallas de fuego que no permiten la obra del enemigo traspasar esos muros. ¡Wow! ¡Qué maravillosa es la intercesión! ¡Qué poderoso es esa arma que el Señor nos dio, como lo es la intercesión! Así que la intercesión también nos permite traer el reino de Dios a la tierra, el reino de los cielos a la tierra. Con la intercesión arrebatamos bendiciones espirituales, materiales, físicas, para otras personas y para nosotros mismos. Recuerda que cuando tú intercedes, no lo haces
a tu favor, lo haces a favor de otra persona. Interceder es clamar a Dios por otra persona, confiando en que nuestra oración activará la misericordia de Dios y obrará a favor de esa persona. Ahora, miren cómo levantamos esos muros de protección. Miren cómo activamos el reino de los cielos. Cómo el poder del Espíritu Santo se activa. Todo eso lo hacemos a través del poder de la intercesión. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, es tiempo de levantarnos a interceder. Sé que tienes familiares, sé que tienes amigos, sé que tienes tal vez conocidos o personas que ni siquiera conozcas. Sabes, he experimentado cuando estoy en un tiempo de intercesión profunda, que Dios me pone en mi mente personas, nombres de personas, y me da el nombre de naciones que ni siquiera yo conozco, personas que ni siquiera sé, pero el Señor me pone a interceder por personas y territorios que no conozco, y sabe, cuando Él lo hace con un propósito. Es para preparar ese lugar para lo que viene, para lo que el enemigo ha planeado, para lo que el juicio quiere traer sobre ese lugar, sobre ese territorio y sobre esa persona. Pero recuerda que cuando intercedemos, la misericordia de Dios se activa a favor de aquellas personas, ciudades, naciones y territorios por los cuales clamamos. Por eso te invito en este día, conviértete en un amigo de Dios intercediendo por otros. Padre, te doy gracias y oro, Señor, para que cada persona pueda conocer hoy el poder de la intercesión, que cada uno de ellos pueda ver que tú eres un Dios misericordioso, y que cuando alguien clama, cuando alguien levanta esa intercesión delante de ti, tú lo oyes, y tú, Señor, delimitas el poder del enemigo, pones límite al poder del enemigo. Señor, en el nombre de Jesús oro para que en tu nombre, Dios mío, te glorifiques en nuestra nación, te glorifiques en nuestra ciudad, te glorifiques en nuestro barrio y te glorifiques en aquellos familiares que no te conocen. Padre, obra poderosamente a favor de los que están en las clínicas, obra poderosamente a favor de los asilos de ancianos, obra poderosamente a través de las cárceles, en las cárceles, Padre, en el nombre de Jesús, en los estamentos, Señor, gubernamentales. Glorifícate en el presidente de la República, en sus ministros. Glorifícate en los senadores, en los congresistas, en los gobernadores, en los alcaldes, en los diputados, en los concejales. Glorifícate, Señor, en el gobierno de nuestra nación. Glorifícate, que el temor de Jehová sea sobre ellos y puedan gobernar con el poder del Espíritu Santo. Oro para que bendigas a nuestra nación y para que bendigas los hijos de aquellas madres que hoy están llorando, que hoy están gimiendo, que hoy tienen dolor en su corazón. Aquel padre angustiado que no sabe qué hacer ni qué decisión tomar. Oro para que tú te glorifiques en su vida en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú obres cosas grandes, poderosas y maravillosas a favor de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.